Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy vamos a hablar de las propiedades de los paralelogramos. Los objetivos de este vídeo es presentar las características de los paralelogramos por medio de demostraciones. El contenido conceptual que estamos desarrollando son las propiedades de los paralelogramos. Un paralelogramo es un cuadrilátero peculiar, como el que tenemos aquí en la figura, que tiene dos pares de lados paralelos. Esta figura que tenemos aquí, denominada por A, B, C y D, podemos decir que es un paralelogramo porque A y B es paralelo con D y C y A y D es paralelo con B y C. Conociendo esto, entonces vamos ahora a desarrollar unas demostraciones a partir de las propiedades de los paralelogramos. Tenemos este paralelogramo denominado como ABCD y lo que vamos a demostrar a continuación es que si trazamos una diagonal de A a C se nos forman dos triángulos. Vamos a demostrar que esos triángulos, el triángulo AB y C, es congruente con el triángulo CDA, con este triángulo de la parte superior. Vamos a demostrar que el lado AB es igual, o sea, este lado de aquí es igual al lado DC y que el lado BC es igual al lado AD y que el ángulo B formado de este lado aquí es congruente con el ángulo D. Y la tercera demostración, vamos a trazar una diagonal en el otro sentido y vamos a demostrar que el triángulo ABD, que sería este de aquí, ABD, es congruente con el ángulo CDB, que sería este de aquí, CDB, con este otro triángulo de aquí. Los dos triángulos que se forman con esta diagonal de aquí. Comenzamos. Nuestra primera demostración es encontrar que estos dos triángulos sean congruentes, el triángulo ABC y CDA. Lo primero que tenemos es que este lado de aquí, AB, es paralelo con el lado de aquí, DC. Por hipótesis, si esto es un paralelogramo, estos dos lados van a ser paralelos de la misma forma que el lado AD, que es este lado de aquí, es paralelo con el lado BC de aquí. Esto es por hipótesis porque estamos asumiendo que este es un paralelogramo. Luego vamos a decir entonces que el ángulo BCA es congruente con el ángulo DAC. O sea, el ángulo de aquí, que sería el ángulo formado por BCA, que es este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo DAC, con este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Si estas dos son paralelas, si estas dos líneas son paralelas y tenemos una diagonal que cruza ambas líneas paralelas, estos ángulos alternos internos van a ser congruentes. Por el mismo criterio vamos a poder demostrar también que los ángulos CAB y ACD son congruentes, o sea, este ángulo de aquí con este ángulo de acá también son congruentes. También podemos saber, observando que el segmento CA es congruente con el segmento AC, o sea, el que va de aquí, CA y AC, porque es el mismo segmento. Por lo tanto, este mismo segmento es común para ambos triángulos, para el triángulo de aquí como el triángulo de aquí, y entonces también son dos segmentos congruentes. Por lo tanto, con toda esta información podemos decir entonces que estos dos triángulos son triángulos congruentes por el criterio 2, el 3 y el 4, y eso lo que me da es el criterio de congruencia de ala, congruencia de triángulos, donde decíamos que cuando dos triángulos tuvieran un ángulo, lado, ángulo correspondientes al ángulo, lado, ángulo de otro triángulo respectivamente, esos dos triángulos iban a ser congruentes. Como podemos observar aquí, en este triángulo de aquí, tenemos ángulo, lado, ángulo, que es congruente con el triángulo de aquí, que sería ángulo, lado, ángulo. Como son los mismos, entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Ahora vamos a continuar con la segunda demostración. Aquí nos piden encontrar que AB es igual a DC
vamos a saber que estos dos lados son iguales porque, como habíamos dicho en la demostración anterior, este triángulo es igual a este triángulo de aquí, por lo tanto este lado es igual a este lado de aquí. De la misma forma vamos a demostrar que BC es igual a AD, que sería este lado de aquí, con este lado de acá son iguales porque estos dos triángulos son iguales. Y de la misma forma podemos demostrar que el ángulo B es congruente con el ángulo D, que sería este ángulo de aquí, con este ángulo de acá, también por la demostración anterior que habíamos dicho que estos dos triángulos son iguales. Y la tercera demostración que vamos a hacer ahora, vamos a demostrar ahora que estos dos triángulos son congruentes. Ahora la diagonal ya no viene en este sentido, sino en este sentido de acá. Y de la misma forma que habíamos demostrado los triángulos en el caso 1, vamos a hacerlo para este caso. Sabemos que estos dos lados, el lado AB con el lado DC, son paralelos por hipótesis. Estamos asumiendo que esto es un paralelogramo. El ángulo ABD, o sea que sería este ángulo aquí, ABD, va a ser congruente con CDB, que sería este de aquí. O sea, estos dos ángulos son congruentes por el teorema de ángulos alternos internos. De la misma forma, vamos a demostrar que el ángulo ADB, que sería este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo CBD, porque son ángulos alternos internos. Vamos a demostrar que este lado de aquí, que va desde B hasta D, que es la diagonal que hemos trazado, es congruente con sí misma, porque es una parte común tanto como para este triángulo de aquí, como para este triángulo de acá. Por lo tanto, ya podemos demostrar que estos dos triángulos son congruentes aplicando el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. Si observamos este triángulo de aquí, tenemos este ángulo, lado y ángulo, es congruente con este ángulo, lado-ángulo de este triángulo de la parte superior. Por lo tanto, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Ahora vamos a hacer una demostración más. Utilizando las dos diagonales que habíamos trazado anteriormente, vamos a demostrar que estas diagonales que cruzan el paralelogramo se cortan en un punto medio. Lo primero que vamos a hacer es vamos a demostrar que este ángulo formado por ADO es congruente con el ángulo CBO, que sería este ángulo de aquí con este ángulo de acá. O sea, este ángulo con este de aquí son congruentes porque sabemos que AB, este segmento de aquí, es paralelo con este segmento de acá. Tenemos una diagonal y estos son ángulos alternos internos. De la misma forma vamos a poder demostrar que el ángulo DAO y BCO, que sería este de aquí y este de acá, son congruentes por el mismo criterio. Sabemos que estas dos son paralelas y estos serían ángulos alternos internos. Conociendo esto, en la demostración anterior habíamos dicho que AB, que AD, que este segmento de aquí, de A a D, era igual que B a C. Estos dos de aquí. Aplicando el criterio ángulo, lado, ángulo, tenemos este ángulo de aquí, este lado de aquí y este ángulo es congruente con ángulo, lado, ángulo. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Es decir, que el triángulo OAD, sería este triángulo de aquí, OAD, es congruente con el triángulo OCB, que sería este aquí, OCB. Estos dos triángulos formados por las diagonales. Partiendo de aquí entonces, ahora, sabiendo que estos dos triángulos son congruentes, vamos a saber entonces que la medida de OAA, que sería desde aquí hasta acá, que sería esta que le hemos marcado como 5, es igual a la medida de OAC, si estos dos triángulos son iguales. Por eso sería por 4. Lo mismo lo podemos hacer con esta diagonal de aquí en color rojo. La distancia desde O hasta D es la misma desde O hasta B
porque este triángulo es congruente con este triángulo de aquí. Y teniendo esto ahora con el gráfico podemos observar que O es el punto medio del segmento A hasta C, o sea, este punto es el segmento medio desde A hasta C, porque hemos dicho que si esto mide lo mismo que esto, entonces este punto se encuentra exactamente a la mitad. De la misma forma, podemos decir que O es el punto medio que va desde D hasta B, porque la medida de este segmento de aquí es igual a la de este segmento de acá, por lo tanto este punto se encuentra a la mitad. Con esto podemos concluir que un paralelogramo puede ser un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos cuando tenga las siguientes características. 1. Que los lados opuestos sean congruentes, que los ángulos opuestos son congruentes y que las diagonales se cortan en un punto medio. Con esto hemos finalizado, hemos presentado las características de los paralelogramos por medio de demostraciones. Muchísimas gracias.